Dice que Pedro tuvo una suegra, pero que llegó a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. What? Bro, what are you talking about, man? Que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No me digan mentiras. Eso es torcer las escrituras. Ahora bien, la Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa ya había muerto y él tenía su suegra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Nancova. Y este gran ministerio que nació primero en el corazón de Dios, embajadores del reino, para mí es un placer estar una vez más, amado, con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: este pueblo de labio me honra. Así, este pueblo de labio me honra. Si es tu primera vez en este canal, no olvides de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Si te quedas hasta el final, sabrás con quién Jesús estaba hablando en el tiempo de su carne allá en Jerusalén y cómo le hablaría a mucha gente que están igual a como estaban aquellas personas. Amado, hoy en día es muy importante nosotros reconocer que así como habían personas en el principio o en tiempos antiguos, habían personas enseñando doctrina y mandamientos de hombre, hoy no es diferente. Amado, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos tomar en cuenta algo muy importante. Una vez escuché un pastor diciendo que así como en el mundo hay cuerpos de bomberos, cuerpos de policía, de guardia y de militares, en el evangelio también es lo mismo. Solo que en la Biblia no sale eso. En la Biblia dice que nosotros somos una iglesia, y una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿quién es que echa a perder las cosas muchas veces dentro de la congregación? Nosotros los hombres. El apóstol Pablo le dijo a los obispos en Mileto, le dijo: me temo que después de mi partida, cuando yo salga, entren entre de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces debemos tomar en cuenta algo muy importante, que en este tiempo, igual que en los otros tiempos atrás, hay gente que no tuvieron piedad con el rebaño. Hay personas hoy en día que no respetan, amado, y no respetan a Dios. Si no respetan a Dios, menos van a respetar a las personas. ¿Qué hacen este tipo de personas? Este tipo de personas entran dentro de la congregación y comienzan a dar sus propias doctrinas. Dogman, llaman mandamientos de hombres. Por ejemplo, un dogma es un conjunto de creencias y carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Entonces, las personas entran y toman el control de la congregación y comienzan a poner dogma que Dios no lo mandó. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que nada que no venga de parte de Dios, nosotros no estamos obligados a cumplirlo. Y hoy en día, amado, persona pasa por encima de la Biblia, pasa por encima de Dios, pasa por encima de cualquier persona y dice: mi pastor me enseñó, entonces yo también lo enseño. Mano, yo aquí no tengo nada en contra de las religiones. Yo no tengo nada en contra de los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El problema del Nancova es algo que esté afuera de la sana doctrina, fuera de la palabra, fuera de contexto de lo que Dios quiere para nosotros en la libertad para los cuales nosotros hemos sido llamados. Cristo le dijo a un grupo de hombres: este pueblo de labio me honra. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamiento de hombre. Ahora, ¿con quién Jesús estaba hablando? Si te quedas aquí o si estás aquí hasta el minuto 4, es porque Dios va a tratar contigo y tú vas a enviar esas predicaciones para otra persona. Mira cómo dice Mateo, capítulo 15. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? O sea, los mandamientos de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos? Nota, Cristo está con sus discípulos. Y si Cristo está con sus discípulos, el Señor es Cristo, ellos no se pueden dirigir directamente a los discípulos.
se dirigen a Cristo, diciéndole por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, los mandamientos de los hombres, los mandamientos de nuestros pastores. Nuestros pastores necesitan respeto, claro, siempre y cuando ellos respeten las cosas de Dios. Porque en cuanto ellos no respetan las cosas de Dios, yo no me puedo sujetar a una persona de esa. ¿Está entendiendo? Entonces, si tú lees conmigo el segundo versículo, dice, ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos antes de comer. Entonces, aquí había un problema. Dios había determinado una ley para su pueblo, donde contaban de estatutos, mandamientos y decretos, y el pueblo de Israel no lo cumplía. Y aún así se levantaban hombres que profesaban una santidad y decían, ahora, si Dios no colocó 613 entre mandamientos, leyes, estatutos y decretos, nosotros vamos a acrecentar más un poquillo. Entonces ellos no pueden con la carga y comienzan a cargar a otras personas con más mandamiento o tradición o dogma de los hombres. Entonces ya nosotros vimos lo que es un dogma de hombre. Es de carácter obligatorio. Es un legalismo. Porque el hermano Hernán está predicando con un pastor. Toda la gente que lo escuche tiene que tener un pastor. Naní, nanay. Eso no es así, amado. Los ancianos habían determinado que lavarse las manos antes de comer era bueno. Y con el pasar del tiempo, esto pasó a ser un dogma, un mandamiento de los hombres. Y quien no practicaba esto, hermano, estaba metido en problemas con los fariseos. Por eso es que ellos vienen defendiendo su dogma. Y eso es lo que mucha gente están defendiendo hoy. Amado, vuelvo y repito, yo respeto a todos los pastores, a todos los líderes que hoy en día están ejerciendo su autoridad. Pero yo no respeto lo que ellos mandan a hacer y no lo hacen. Yo no respeto a lo que ellos toman como mandamiento de Dios, sino que son mandamientos de los hombres. Yo no estoy obligado. Nadie está obligado a cumplir un capricho de un hombre. Nadie está obligado a eso. Y vamos a ver cómo dice el versículo 4. Respondió Jesús, escúchame, ellos le están preguntando a Cristo que por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer. La pregunta que yo le hago a ustedes, señoras y señores, que están viendo este video hasta el minuto 7, porque son de Dios. Respóndanme, por favor, si lavarse las manos es malo. Claro que no, para mí no lo es. No sé para ti, pero comenta aquí en los comentarios, porque tu idea cuenta mucho. Entonces, es necesario que esos mandamientos no entren, esos dogmas no entren. Ustedes vieron el principio del video, como una persona dice que el hombre no se puede casar. Que si anhela un obispado no se puede casar. ¿Y quién dijo eso, amado? Si la Biblia dice claramente que Pedro tenía suegra, que no se miente en la Biblia la esposa de Pedro, pero quien tiene suegra es porque tiene una esposa o la tuvo. No sé si me dio para explicar. Entonces, eso no es de la Biblia, amados hermanos. En ninguna parte de la Biblia prohíben que las personas se casen, que las personas se den en casamiento. Eso es un dogma de hombre y tienen que cumplirlo. Las personas tienen que cumplirlo. ¿Por qué? Porque están sometidos a los hombres, no están sometidos a Dios. Entonces, nota conmigo, Cristo hablándole en el versículo 3 a los fariseos. Dice, y Jesús respondió y dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Cristo le dice a ellos, ¿y ustedes? Si ustedes están diciendo que los discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos, ahora mi gran pregunta es, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por su piajito o su pedacito? O como usted lo pueda ver allá donde usted está. ¿Cómo que ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Ahora, Cristo sigue hablando con ellos. Y ahora van a escuchar a Cristo porque Cristo es la palabra, es el verbo de Dios. Es el único que pudo venir a cumplir la ley. ¿Está entendiendo? Entonces, en el versículo 4 dice Cristo, porque Dios ordenó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre será condenado a muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo con lo que pudiera ayudarte. Entonces, había un mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y honra a tu madre. El primer mandamiento con promesa. Entonces, entiéndase. Si el primer mandamiento con promesa era de honrar, de bendecir a su padre, de entregar lo que tú tienes para tu padre, ellos acrecentaron ainda más y dijeron que es mi ofrenda a Dios todo con lo que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre. Ahora, la gran pregunta que yo le hago, señoras y señores, ¿Dios come arepa, frijoles, arroz, harina, espagueti? Conteste aquí en los comentarios.
mi madre sí, mi padre sí. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que todo lo que yo tengo es para entregárselo a Dios? No importa que mi madre y mi padre se mueran. Ahora, nos dice la Biblia que si nosotros no amamos a nuestros hermanos que lo vemos, ¿cómo nosotros decimos que amamos a Dios? Entonces, en el tiempo de Cristo había un legalismo, igualmente como lo hay hoy en día en diferentes religiones. Hay un legalismo, hay dogma, no se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo lo que el hombre una vez dijo. Se está cumpliendo lo que el hombre dijo, es así que se tiene que hacer. Porque así como en los tiempos de Cristo, están viviendo los tiempos de hoy. Amado, Dios dice en la palabra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijeron él? Es mi ofrenda a Dios, todo con lo que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre. Si seguimos leyendo, vamos a ver lo que Cristo le dice. No necesariamente a su padre y a su madre, con socorro. Así habéis invalidado. Mira cómo Cristo le dice. Ellos le estaban diciendo a Cristo, ahora Cristo que le está dando pela. Vosotros así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo me honra de labio, pero su corazón está apartado de mí. Pero en vano me honra, dice el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Me quiero parar aquí un momento para decirle, amados hermanos, si hoy en día, escúchame, iglesia del Señor, este es muy delicado. Si hoy en día se está practicando algo dentro de la congregación que no esté de acuerdo al evangelio y a la sana doctrina, amado, son falsos adoradores. Son personas que la adoración no pasan del techo. ¿Por qué? Porque están adorando falsamente, porque están enseñando doctrina y mandamiento de hombre. Y yo te voy a explicar las cosas que están enseñando hoy en día las personas. Por ejemplo, hoy en día muchos pastores, muchos líderes están hablando de que ellos tienen la paternidad de la iglesia. ¿Cómo es esto, hermano Hernán? Ellos dicen que son el papá espiritual de los creyentes. Si yo creí en una iglesia, en una congregación, en una denominación, rápidamente el líder va a decir, tú eres mi hijo espiritual. Amado, tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Porque nosotros tenemos un padre biológico, que es el padre que nos engendró en el vientre de nuestra madre. Pero también tenemos un padre espiritual y no es ningún líder. Y eso se está enseñando hoy en día, amado. Así como unas personas están diciendo que Pedro no tenía esposa. Así como otras personas están diciendo que tú puedes predicar con una serpiente en la mano, porque la Biblia dice y no interpretan bien el texto. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo esto, amados hermanos. Entonces hay personas, líderes hoy en día, entienda, que dice que son papá espiritual y eso está errado. Nosotros somos seres humanos, somos espíritus que habitamos en este cuerpo humano y tenemos dos padres, uno biológico y uno espiritual. No tenemos tres papás espirituales y eso se está enseñando hoy. La iglesia, la gente que está oyendo este mensaje, tiene que entender que nosotros no tenemos papá espiritual, a no ser Dios. Otra cosa que se está enseñando hoy, amados hermanos, es que cada liturgia que hay en día, cada culto que se va a hacer a Dios, cada servicio, comenzamos a atar el diablo. Te ato, te tumbo. Amado, 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 es necesario que nosotros entendamos que Cristo ni los apóstoles liberaron esa doctrina, amados hermanos. Entonces es un dogma que ha entrado dentro de la congregación, que ha entrado dentro de los corazones de los creyentes y hasta hoy nosotros lo estamos practicando. Esto no lo digo para humillar a nadie, esto lo digo para nosotros crecer y dejar lo que es de niño y tener maturidad y tener madurez espiritual. Es necesario que nosotros entendamos todo este tipo de cosas. ¿Me están entendiendo? Entonces, si yo comienzo a decir eso porque lo oí de mi pastor, entonces yo soy un falso adorador. Estoy honrando a Dios falsamente. Este pueblo del labio me honra, pero su corazón está apartado de mí. Entonces, el tema es, este pueblo me honra en falso. Este pueblo no me está honrando de verdad. Algunos, este pueblo de labios me honra. El tema de labio, porque el corazón está apartado de Dios. Están viendo lo que es de hombre. Otra cosa que están practicando hoy, amados hermanos, ungir pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros con aceite. Amado,
Amado, si llegaste hasta aquí, hasta el minuto 17, tú tienes que entender que en ninguna parte de la Biblia sale unción con óleo para pastores ni evangelistas. Es necesario que nosotros entendamos esto. No sé en qué tiempo y en qué año se comenzó a ungir pastores con aceite, a ordenar pastores con aceite. La Biblia nos explica que el que llama a esos ministerios es el mismo Dios. Y si Dios llamó a Cristo y no vertió aceite en él, si Cristo comisiona a Pedro y no bota aceite en él, ¿de dónde viene esa doctrina? Si Cristo nos dijo, no busquen esposa, ¿de dónde viene esa doctrina? Amado, y nosotros como creyentes debemos despertar en este tiempo que estamos viviendo siglo XXI. Y aún hay personas hoy en día, amado, que quedaron en el pasado y quieren quedar en el pasado. Porque cuando se le habla la verdad, no la reciben. Me dicen así, si mi pastor no me dice, yo no creo. Amado, la Biblia está diciendo, este pueblo de labios me honra. Entonces, hoy en día también hay pueblo honrando a Dios de puros labitos o de puros labios. Su corazón está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Reciben doctrinas y mandamientos de hombres. O documan. Dios nos mandó. ¿Estás entendiendo? Entonces, este es el aceite ungido. La pregunta que yo hago, ¿quién ungió ese aceite? En estos días me mandaron un mensaje diciendo, no, nosotros oramos y el aceite se unge. Ya va, amado. Si usted es una de las personas que apoya este ritual, usted debería ir a Éxodo capítulo 30. Dios hablando como Moisés le dijo así, no permito que nadie use, que nadie prepare un aceite igual a este, si no será cortado del pueblo. ¿Está entendiendo? En el Antiguo Testamento se ungían a las personas porque Dios lo mandaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios no manda a nadie a ungir con aceite. Solamente como es una tradición de los judíos, que las personas no tenían medicina en aquel entonces, quien era espancado, quien era azotado, le vertían aceite, ungían aceite en él. Y hasta Santiago dice que el que está enfermo, unten aceite. Y ese aceite no era un aceite ungido, amados hermanos. Era un aceite medicinal. Nosotros debemos entender todo este tipo de cosas. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero Dios quiere llenar tu corazón de su palabra. Dios quiere llenar tu corazón de su amor. Y en la carta de amor, en la Biblia, esa Biblia tiene que entrar en cada uno de nosotros. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, mas necesitamos saber de ustedes. ¿Sabe? Queremos orar por cada uno de ustedes, a sabienda que cada uno de nosotros estamos llamados a interceder por nuestra familia. Que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra y es con nuestra familia. Primero Dios, nuestra familia. Amén. Yo quiero ayudarte a caminar hacia el frente a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.